conexión, ¿cierto? Con lo que habíamos mencionado, ¿no? En 3 pasos. Uno, establecer la conexión. El segundo, hacer uso de ella, es decir, transferir a través de la conexión los datos, la carga útil, y una vez concluido, cerrar el enlace, ¿cierto? En cambio, el protocolo UDP es un protocolo no orientado a la conexión, es decir, que él simplemente agarra y envía el transmisor el dato sin haber establecido una conexión, simplemente pondrá obviamente la dirección de destino y la capa de red se ocupará de hacer llegar esto hasta el destino. No hay verificación de si llegó o no, si llegó bien o no, etcétera, ¿no? Entonces, esto obviamente tiene su justificativo para algunas aplicaciones. No todas lo van a adoptar por ese hecho. Bien, y por último está la capa de aplicación, donde están, digamos, las aplicaciones de usuario, ¿no? Las que comúnmente se usan, es decir, correo electrónico, transferencia de archivos, acceso a terminal remota, etc. Bien, ahora podríamos hablar ya de los protocolos incluidos en estas capas. Vamos ahora al revés. Empezaremos con la capa de aplicación. En la capa de aplicación hay protocolos, digamos, comunes, básicos, como los que están anotados ahí. FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos, ¿no? Eso viene del inglés, File Transfer Protocol. El otro, TFTP, es también un protocolo de transferencia de archivos, pero denominado trivial. Es un servicio no orientado a la conexión. Utiliza, por lo tanto, datagramas de UDP. ¿No? Se lo utiliza básicamente en algunas LAN que operan o que pretenden usar FTP más rápido. El protocolo NFS es el sistema de archivos de red, ¿no? Network File System. Es un conjunto de protocolos para un sistema de archivos distribuido. El propietario es Sun Microsystems. Lo que pretende es acceder a archivos de un dispositivo de almacenamiento remoto, ¿no? Por ejemplo, podría ser un disco común en la red. El protocolo SMTP es el protocolo simple de transferencia de correo. Este protocolo administra la transmisión de mensajes de correo electrónico a través de las redes, ¿no? Está orientado a datos en forma de texto simple, ¿no? En la actualidad, bueno, ya sabemos que en un mensaje de correo se puede adjuntar, digamos, imágenes, música, sonido, etcétera, ¿no? El protocolo este es muy simple, nada más transferencia de texto
para el servicio de correo. El protocolo Telnet es básicamente un protocolo de emulación de terminal. ¿A qué se refiere con esto de terminal? Lo que ha dado origen a esto es la necesidad que había de utilizar terminales para acceder a esas grandes computadoras, ¿no? Las grandes computadoras de las décadas 50, 60, ¿no? Aquellas de primera y segunda generación, enormes equipos, estaban básicamente encapsuladas dentro de un edificio, ocupando de pronto todo un piso. Junto a la computadora, digamos, máximo había 1 o 2 personas que eran los administradores, digamos, que estaban atentos a cualquier falla, cualquier cosa que pueda haber, y los usuarios de esos computadores, que eran multiuso, estaban fuera, con la disposición de una terminal. Las primeras terminales, por temas de pronto de economía, era demasiado caro tener una terminal de video, eran terminales de papel, una especie de máquina de escribir en la que uno escribía los comandos. ¿Sí? No había otra forma de verlos sino en el papel, y las respuestas del computador también aparecían impresas en el papel, ¿no? Entonces no era una terminal gráfica como las que tenemos actualmente, ¿sí? Y bueno, naturalmente que después empezaron ya a surgir terminales de video, en un principio monocromáticas, eran la mayoría de color verde, un espanto, pero no había otra por cuestiones de tecnología. Ya más adelante surgieron terminales a colores, ¿no? Y esto mejoró hacia lo que en la actualidad tenemos, alta definición en un terminal de mediano precio, ¿sí? Entonces, la idea de este protocolo es permitir que un computador personal pueda aparecer para el sistema como si fuera una terminal con las características que el sistema requiere, ¿no? Un computador IBM no tiene el mismo tipo de terminales que podría tener un computador de otra marca, ¿no? Entonces, el software y apoyado en este protocolo le permitía emular, es decir, hacerle ver al computador que lo que tenía era una terminal específica con la que sí podía interactuar. Bien, el protocolo SNMP, protocolo simple de administración de red, es un protocolo que provee una manera de monitorear y controlar los dispositivos de la red, ¿no? Entonces, a través de él se pueden establecer configuraciones, realizar ciertas estadísticas de uso, etcétera, y también verificar tanto el desempeño como la seguridad de la red. Por último, está en la lista DNS. Es el sistema de nombres de dominio, ¿no? Es un sistema que se utiliza principalmente en Internet para convertir las direcciones lógicas, ¿no? Direcciones IP, en nombres, denominados nombres de dominio,
como los que actualmente conocemos, ¿no? Yo no necesito escribir la dirección lógica 172.180, no sé qué, para acceder a servicios de, por ejemplo, de la René Moreno, ¿no? Entonces simplemente pongo el nombre asociado a esa dirección, ¿no? Entonces escribo uagrm.edu.bo y este protocolo DNS lo que hace es traducir ese nombre en la dirección lógica que le corresponde y viceversa, ¿no? Porque internamente en la red se manejan direcciones privadas, digamos, que al salir al exterior deben traducirse a través de ese protocolo a nombres y direcciones públicas. Bien. En la capa de transporte, básicamente decía dos protocolos, TCP y UDP. ¿No? Estos dos protocolos se diferencian principalmente porque el uno, TCP, es orientado a la conexión. Tiene además otras características que son la detección de errores. Esto lo hace a través de retransmisión, ¿no? Una vez que ha detectado un error o que no ha llegado una trama, la retransmite hasta asegurarse que llegó al otro extremo. ¿No? Esto, bueno, obviamente incrementa el tráfico en la red, tanto que UDP agarra y simplemente envía la trama, no se preocupa por si llegó o no, inmediatamente de haber enviado una trama, envía otra y así. En cambio, TCP tiene que enviar una trama, esperar la confirmación de recepción, se da un tiempo para eso, si ese tiempo ha transcurrido y no recibió acuse de recibo, inmediatamente la vuelve a transmitir. ¿Sí? Entonces, esto significa mayor uso de la red para hacer lo mismo que hace UDP. ¿No? Pero el afán no es incrementar el tráfico en la red, sino más bien asegurarse de que las tramas estén llegando al receptor. Bien, entonces UDP ofrece el servicio no orientado a la conexión. Desde luego que al no tener las características que tiene TCP de verificar si llegó o no, si hay error o no, es poco fiable, pero se compensa con que es más rápido y le impone menos carga a la red. O sea, hace uso de menos recursos de la red, sacrificando el tema de seguridad. ¿No? O sea, poco fiable, pero rápido. Bien, en la capa de Internet, básicamente hay un solo protocolo, el protocolo IP. Decía, bueno, se complementa con un otro protocolo, ¿cierto? ICMP. Entonces, este protocolo IP no es orientado a la conexión. Lo que pretende es facilitar el enrutamiento de paquetes.
decir que no es orientado a la conexión no significa que no va a enviar correctamente los datos, ¿cierto? Sino que IP lo que va a buscar es realizar la verificación y la corrección de errores. No, eso se lo deja a la capa superior. Entonces, simplemente IP se ocupa de que todo el tráfico vaya desde el origen hasta el destino, ¿no? Para eso incluye las direcciones y todo el mecanismo a través del que los enrutadores tendrán la posibilidad de elegir rutas para hacer que de alguna manera el tráfico sea lo más eficiente posible. Bien. En la capa inferior decíamos que no hay una estructura, digamos, de capa, sino más bien simplemente normas que orientan el desarrollo de interfaces para la conexión de los equipos, ¿no? Hay básicamente Ethernet y otros protocolos para redes inalámbricas, por ejemplo, ¿no? Bluetooth, Wi-Fi, etc. Bien, entonces haciendo un poquito una comparación entre uno y otro, podríamos decir que si bien el modelo OSI es un modelo bien desarrollado, es decir, no ha dejado descuidado ningún aspecto, no hay hasta el momento una red que utilice ese modelo como su modelo para el diseño, ¿sí? Con TCP/IP ocurre lo contrario. Internet es el ejemplo vivo del protocolo o del modelo TCP/IP, ¿cierto? Internet está basado en ese modelo. Pero, digamos, no es que se elaboró el modelo y en base a él se construyó Internet. Más bien, podríamos decir que fue un poquito al revés. Internet se fue construyendo y a medida que se construía Internet, ¿no? Bueno, originalmente como ARPANET, pero a medida que se lo iba construyendo, con prueba y error se iban generando las normas para que esto se sustente, ¿no? Y de estas pruebas, de las mejoras, etcétera, fue elaborándose el modelo TCP/IP, ¿cierto? Es como que a mí se me ocurre preparar algún plato, ¿no? Una comida, y voy probando, le pondré, qué sé yo, le pondré tomate, le pondré choclo, le pondré esto o aquello, voy probando, ¿sí? Y al final termino gustándome el plato y digo, este va a ser el plato central de la cena ¿no? Entonces, no tomé una receta para hacerlo, sino que fui elaborando el plato y después puedo escribir la receta. Me gustó, ok, la voy a escribir y la voy a publicar, ¿no? Pues más o menos eso es lo que ocurrió con el modelo TCP/IP, ¿no? Seguramente al principio grandes tropezones, el primer objetivo era que se pueda pasar datos de un computador a otro, ¿no? Inicialmente seguro que surgieron muchas ideas de cómo debería hacerse aquello.
el tener que superar distancias grandes se basó en un sistema ya existente, el sistema telefónico, ¿no? Entonces la comunicación entre equipos de diferentes ciudades se lo hacía a través de líneas telefónicas dedicadas. Inclusive, ¿no? Si yo tengo que comunicar un computador que está aquí con otro que está en Montero, para poner el ejemplo local, en lugar de poner mi propio cable que vaya desde aquí hasta Montero, utilizo el que ya tiene instalado Cotas o Entel, ¿no? Y para distancias más grandes, digo, ya no voy a usar cable ni de Cotas ni de Entel, simplemente voy a hacerlo a través de enlaces de microondas, ¿sí? Voy poniendo mis antenitas. Si me resulta caro o difícil, utilizo un satélite, ¿cierto? Entonces envío mis datos al satélite, el satélite los rebota al punto de destino. Bien, entonces de esa manera se construyó, digamos, la red ARPANET, y de esos aciertos que surgieron en la construcción, se planteó el modelo TCP/IP ya como un modelo de referencia para quien quiera conectarse a esa red. Bien. Estamos muy cerca de que esto se vaya a cortar. Tenemos algo más de un minuto. A ver qué más hay. Esto. En el curso no vamos a ver ni el modelo OSI ni el modelo TCP/IP como tal. Vamos a adoptar un modelo híbrido compuesto por 5 capas. La capa física, ¿no? Donde vamos a ver básicamente lo que está establecido en el modelo OSI. Cables, aquello. La capa de enlace como capa de acción para interconectarse a la red. La capa de red, donde se hace uso de la... Va viendo, ¿para qué cocinar? La capa de transporte y por último la capa de aplicación. ¿Bien? Entonces solamente 5 capas vamos a considerar en nuestro modelo. Bueno, se va a cortar, así que nos estaremos viendo el día jueves. ¿Qué cocinamos? No sé. Entonces nos despedimos hasta el jueves. Hasta luego, Inge. Luego, Inge.